Sí, mira, tú sabes que el ser humano absorbe lo que está en su ambiente y asimismo va transportando a nivel neurológico y emocional. Entonces, cuando hay un impacto a nivel social, muchas personas lo asumen como propio y esos sentimientos y esas emociones el ser humano la va a reflejar. Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Mirada en este jueves 17 de julio. Mi compañero Víctor Gómez se integra en unos minutos. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció en el contexto de la celebración de la 8ª reunión de ministros de Seguridad Pública de las Américas, que se está celebrando en Santiago. El próximo 16 de agosto va a presentar ante las cámaras del Congreso un proyecto de ley que busca consolidar la transformación de la reforma policial, esa anhelada reforma policial, sobre la que se viene trabajando y que claro que sus resultados, que esperemos que dé buenos resultados, no podemos ver en el corto plazo. Nosotros esta noche vamos a comenzar el programa hablando de eso, por la relevancia que tiene y por su impacto en toda la sociedad. Lo haremos de la mano de distinguidos invitados, pero antes, como siempre solemos hacer, le damos paso a Luis Villaverde para que nos aporte la mirada en contexto. Una de las deudas históricas que han tenido los distintos gobiernos que han pasado por el Palacio Nacional, por lo menos en los últimos 50 años, es una reforma policial íntegra y adecuada a las condiciones socioculturales y económicas de la República Dominicana. Aunque fue mucha la espera, el presidente de la República anunció que para el 16 de agosto depositará a través de los mecanismos pertinentes el tan esperado proyecto de reforma policial. Como parte de la transformación que ha registrado la Policía Nacional, el mandatario también afirmó que en su administración se han construido unas 72 nuevas estaciones de policías con imágenes renovadas de proximidad y servicio y equipamiento esencial para el patrullaje. Desde su primer mandato, el actual presidente inició una revolución positiva para aquellos servidores públicos que trabajan, en principio, cuando todos duermen, en principio también, cuando los demás vacacionan y sobre todo arriesgando su propia vida, en muchos casos para proteger la integridad de ciudadanos y sus pertenencias. Vamos a ver qué resultado tiene, pero tiene un buen comienzo al menos. Vamos a ver, vamos a esperar. Es actualizar la mentalidad de los policías. En el primer cuatrienio, Abinader aumentó el salario de los policías, sobre todo de los que tienen los rangos más bajos, así como también la incorporación universal a la seguridad social e igualmente una serie de incentivos que buscan eficientar el servicio de seguridad pública. Es un indicador de que lo que estamos haciendo, aunque siempre tendrá oportunidades de mejora, está dando hasta cierto punto resultados. Con este proyecto de ley, el mandatario se encamina a escribir con letras gloriosas su nombre en los anaqueles de la patria, debido a que también hay que sumarle el arduo empeño que ha puesto en satisfacer demandas históricas como son la del Código Penal y laboral, la independencia del Ministerio Público, un alto definitivo a las modificaciones constitucionales enfocadas en el angustiante tema de la reelección presidencial, por mencionar algunas de las prioridades que ha asumido en menos de 5 años de gestión presidencial. Enhorabuena, señor presidente. Víctor integrado, bienvenido, y nuestros invitados también. Agradecemos muchísimo la compañía de Josefina Reynoso, quien es experta en seguridad, de Virginia Pérez, quien es psicóloga y terapeuta, y de don Daniel Pou, que es un experto politólogo y experto también en seguridad. Gracias por acompañarnos. Un placer tenerles aquí en La Mirada a los tres. Yo quisiera empezar con la doctora Virginia, por la parte psicológica. Yo le decía a ella que es importante hacer salud mental en estos tiempos. ¿Cómo una persona que tiene relación con alguien, porque todos tenemos a alguien, si no nos ha tocado directamente, conocemos a alguien que le ha tocado una situación de inseguridad, un atraco, un robo, una situación? ¿Cómo eso afecta la salud mental de la ciudadanía, que además tiene los tapones, la crisis económica, el trabajo, la familia y todos los compromisos? Sí, mira, tú sabes que el ser humano absorbe lo que está en su ambiente y asimismo va transportando a nivel neurológico y emocional.
Entonces, cuando hay un impacto a nivel social, muchas personas lo asumen como propio y esos sentimientos y esas emociones el ser humano la va a reflejar. Cuando nosotros vivimos un ambiente de paz, de calma, así mismo va proyectando y caminando el ser humano. Pero cuando hay unos síntomas de violencia, no importa si es la víctima o si es un espectador, va a afectar de manera directa o indirectamente. O sea que es básico y fundamental vivir en armonía, pero sobre todo tener unos niveles de inteligencia emocional. Y este tema también ahí en ese punto, de que la gente cuando ve un atraco, ve un pleito, ve una situación, se ocupa más de sacar el celular y de grabarlo que de trabajar en resolver. Mira, lamentablemente esas es las nuevas tendencias, los nuevos tiempos, porque muchas veces llega el morbo, ese morbo amarillista de lo que está pasando, o tener la novedad, o tener la noticia. La mayoría de las personas quisieran ser protagonistas y obviamente por este tipo de factor es que están priorizando, mira lo que tengo, mira lo que... Entonces, en vez de preocuparse por la parte humana, estamos querer ser protagonistas de una historia. Nos estamos volviendo más fríos. Vamos al tema de la reforma policial y el proyecto anunciado por el presidente. Josefina, su mirada sobre esta iniciativa del presidente Abinader. Mire, me parece, primero gracias por invitarme, me parece muy interesante que en esta ocasión el presidente haya pensado en la parte sobre todo legal, porque la Constitución es muy clara y dice que para poder modificar estructuras dentro de la Policía Nacional, con el artículo 255 y 256 debe de crearse una ley orgánica. Nosotros ya teníamos una ley orgánica de la policía, la 590-16. Lo que nos parece es extraño que durante estos 5 años que se ha hablado mucho de reforma policial, no se pensara en formular una reforma policial a través de un contexto legal que fortaleciera lo que es la reforma policial a corto, mediano y largo plazo. Sí, porque hasta ahora todo ha sido medidas administrativas, decretos y demás. Don Daniel. Cambio de uniforme. Sí, cambio de imagen, pero la construcción de la imagen es algo mucho más que el uniforme, porque es de adentro hacia afuera el tema. Don Daniel, si de leyes vamos a hablar, el país tiene un montón. Y nuestra debilidad es que las incumplimos, si no todas, casi todas. Es verdad que es un paso interesante este anuncio que ha hecho el presidente, pero ¿garantizará eso realmente que este proceso de reforma policial inminente, necesario, de emergencia, pueda ser posible con buenos resultados? Sí, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Miren, esta nueva ley orgánica de la Policía Nacional, porque hay que decir que la ley de la policía es una ley orgánica que tiene que ser aprobada por las 2/3 partes de cada Cámara. No es una ley ordinaria de la mitad más uno. Es el resultado de, fíjate, a ver, de un trabajo que se ha venido haciendo en el proceso, le llaman reforma. Yo siempre abogué, y Víctor lo sabe, por transformación de la policía, porque decía que la policía había abandonado sus roles misionales, y cuando una institución abandona sus roles misionales, usted tiene que prácticamente hacer una nueva... Uno de los primeros pleitos suyos fue ese, que usted decía que en vez de llamarse reforma, decía transformación. Entonces, yo tengo una trayectoria con planteamientos muy claros desde el inicio. Yo participé en el debate de la reforma policial del año 2003. Fui del equipo que realizó un anteproyecto de ley que debió de ser la ley orgánica de la Policía Nacional del 2016, pero lo tiraron en la basura y trajeron un precocido del Palacio y lo aprobaron. Después de un trabajo de Víctor, creo que 1 año y medio que estuvimos. Casi 2 años. Casi 2 años en el Congreso. Una comisión de la policía, una comisión del Congreso y una comisión de especialistas, sociedad civil, otros de órganos del Estado. Ese lo tiraron en la basura. ¿Qué ha pasado hasta ahora con las reformas de la policía fundamentadas en reforma de la ley de la policía? Que no han pasado de ser reformas administrativas. Entonces,
es como sucede en nuestro país. Lo que pasa es que en nuestro país se hace la ley y después se quiere hacer la política pública, cuando tú tienes que hacer la política pública y después la ley. Entonces ahora yo estoy pensando que se va a hacer una nueva ley orgánica para la policía, fundamentada en lo que se encontró en la policía, en lo que se está haciendo y en lo que se quiere que sea la policía. ¿Se desconoce el contenido de ese proyecto? Yo no conozco el contenido del proyecto. Yo tengo ¿Usted tampoco, Josefina? mucho tiempo apartado en eso. Ahora, el problema es que la ley debe corresponderse con los propósitos estratégicos que debe tener la policía. No debe caer en la ley administrativa. Y hay aspectos que son fundamentales y necesarios en la ley. Contrapesos, controles y transparencia. Y un aspecto que no se ha hablado, doctrina policial. Sin embargo, el gobierno presenta como uno de los grandes pasos de avance y de los logros de este proceso de reforma es el incremento salarial de los policías, el cambio de imagen, el nuevo uniforme, que todo eso está bien. Dotación de nuevos equipos, cámaras, vehículos. Yo creo que todo eso son apuntalamientos, pero hay un aspecto que es doctrinal. Y yo le he estado preguntando a mucha gente dónde va a estar la nueva doctrina de la policía. Yo trabajé en Centroamérica y la de Guatemala fueron 2 tomos de 600 páginas de la doctrina de la policía. Actualmente, la doctrina que tiene la policía son 2 párrafos que está en la ley, 2 párrafos. 2 miserables párrafos, uno de 3 líneas, otro de 4 líneas. Pero para que todo el cuerpo policial se adentrara en una doctrina como esa, como la que usted acaba de citar, tiene que pasar mucho tiempo y haber mucha disciplina interna. Bueno, y muchos controles. Y muchas horas de formación académica. Muchos controles y trastocar totalmente la visión que tiene la policía de sí mismo, la visión que tiene la policía con relación a las demás instancias del Estado, sobre todo con el Ministerio Público, y la relación que tiene la policía con la ciudadanía. Porque hay uno de los graves problemas de la policía es que la ciudadanía lo ve como una amenaza, no como una fuente de apoyo. ¿Usted coincide, doctora, que claro la percepción, la psiquis de la ciudadanía cuando ve al policía es de que cuidado si viene? Tú sabes, por las situaciones que han pasado, por los hechos reales que han sucedido, se ha creado una paranoia, sobre todo por la autoridad. Entonces, quizás no es la mayoría, quizás un pequeño grupo que hace un gran escándalo, y obviamente las personas lo que hacen es un proceso de evitación, de miedo, un estrés postraumático sobre hechos donde, vamos a decir, autoridades han estado involucrados y se sienten amenazados, no se sienten protegidos, y lo han dicho las encuestas. Virginia, ¿cómo cree usted que sería posible cambiar la mentalidad no voy a decir nueva policía, porque son los mismos integrantes de la policía que necesitan adecuar su mentalidad al propósito? Muy tremendo, dice, muy buena. Porque hemos hablado de la mentalidad de la ciudadanía, pero es la mentalidad de los policías, que necesitan mucha salud mental también. Sí, bastante. Quizás más que la ciudadanía, porque ellos están en el jurepe. Claro. Obviamente, mira, lo ideal sería como hacer una depuración y buscar a esas personas que realmente tengan la actitud de servicio y que sepan pues respetar al ser humano, pero muchas veces estas personas vienen muy traumadas, vienen muy laceradas, quizás son puestos hereditarios. Cuando digo, no, que mi papá, que mi tío, entonces van adquiriendo esto, o porque yo lo vamos a decir porque lo ven como una oportunidad, pero muchas veces esto debe de hacerse una evaluación, pero ya como lo que están. Hay que hacer un examen psicológico antes de ser policía, ¿verdad? Pero por supuesto. Porque es que tú no sabes al ser humano si hay una patología, y por medio de esa patología es una persona que va a tener un instrumento y que si va a dar la cara por la ciudadanía, obviamente yo tengo que tener una limpieza interna, emocional, para poder defenderlo. Sobre todo, los niveles de inteligencia emocional son básicos y fundamentales. O sea, el primer requisito para ser policía, un curso de inteligencia emocional. Por supuesto. Hay que hacer eso, ojalá, y eso se haga desde las escuelas, porque uno le da mucha responsabilidad a la familia, no, pero los padres, si los padres no tienen esas herramientas, ¿qué tú esperas de que haya eso? Por ejemplo, si hay unos padres analfabetos. Escúchame, psicóloga, lo que pasa, Víctor, es que la inteligencia emocional se entrena. No es dar un curso. Por eso es entrenar sí, la inteligencia. Es una preparación. Es una preparación. Pero quienes muchas veces queremos que esto salga desde el hogar. Pero si los padres no lo tienen, obviamente las escuelas deberían de tener una preparación para que estos muchachos
Yo digo las escuelas porque desde pequeño uno va dando formación y eso va creando una conducta positiva a largo plazo. Lo que pasa es que hemos hablado muchas veces de lo que es la reforma policial y no hemos hablado de lo que es la profesionalización de la policía. Y en muchas ocasiones entienden que profesionalización de la policía es que los policías sean ingenieros, economistas, y estamos hablando en lo que es el trabajo interno, por supuesto, en la capacitación, la profesionalización en las diferentes estructuras que tiene la policía y, por supuesto, la visión interna y revisión de las acciones de la policía. ¿Y en qué se entrenan ellos en la academia de Atillo? Lo que pasa es que concomitantemente con la transformación de la policía se debe hacer una transformación de la clase política que incide en la policía. Bueno, es que la policía... Mire la cara de Licey. Mire la cara de Licey es un poema cuando don Daniel ha dicho eso. Sí. Claro, ¿por qué? Bueno, para mí eso es una utopía. O sea, esta policía que nosotros tenemos, que ha llegado a lo que ha llegado hoy en día, no son ellos los que motorizan eso. Hay una voluntad suprema que está en el poder de la clase política. Y que no se resuelve con cambiando la designación del cargo de jefe de la policía a director de la policía. No, claro que no, pero es que es la naturaleza de cómo se creó la policía y para qué se creó la policía. La policía era una policía represiva. Era una gendarmería. Nosotros queremos que cambie la policía a una policía preventiva, que es lo que nosotros realmente necesitamos, una policía con inteligencia, que maneje lo que es la parte de inteligencia, pero que también maneje el derecho, los derechos humanos. Sí, pero algo muy interesante que decía Virginia y que abrió el debate sobre el tema de la inteligencia emocional, es que el policía es un ser humano y viene con sus carencias. ¿Tú sabes dónde yo me doy cuenta, por ejemplo, de la primera falla que nosotros tenemos como policía? Usted ve en Estados Unidos y en países desarrollados que hay un protocolo para que el policía aborde al ciudadano al momento de llamarle la atención, ponerle una infracción, apresarlo, hasta para ponerle las esposas. En películas, usted lo ve, aló, sí, párese, ponga el carro en parking, saque la mano por la ventana, abra la puerta con una sola mano, salga, vaya caminando de espalda, al paso, suba las dos manos, póngasela detrás de la nuca, dé 4 pasos para atrás, se le acerca, lo esposa, y la persona obedece todo. Aquí mire, ¿quién es usted para pararme a mí? ¿Usted sabe quién soy yo? Por ahí que empieza. Esos protocolos existen en la República Dominicana. Pero no es la policía dominicana. Existen, lo que pasa es que no son implementados. Nosotros tenemos protocolos. ¿Y los conocen los policías eso? ¿Lo entrenan sobre eso? Lo conocen y lo entrenan. Lo que se le dice a un policía, mire, cuando lo que pasa es que no lo aplican, que son cosas completamente diferentes. Por eso nosotros necesitamos trabajar más en lo que es el trabajo de educación de la policía. Entonces, si el Pero policía... es que si no hay una consecuencia, si no hay una sanción, obviamente van a seguir haciéndolo. Mira, yo tengo mucha relación con policías de Estados Unidos, de Europa, y he convivido mucho tiempo con policías europeos. Y hay un tema que para ellos es crucial. Hasta que el protocolo no se convierte en un acto reflejo del policía, el policía no puede ir solo a la calle. O sea, es un acto... Pero aquí, yo te lo digo, los otros días iba yo para Puerto Plata y me para un policía y viene y se me pega de la puerta y me da la mano. Yo le digo, usted está en falta. Me dice, ¿por qué? Me dice, pues usted no sabe quién soy yo y me está dando la mano. Pero es para saludarlo, porque usted no está para saludarme. Es que en 6 meses de capacitación no podemos lanzar escúchame, este era un teniente. ¿Usted siente que 6 meses no es suficiente? No es suficiente. Para la formación. No, realmente para la formación de un policía 6 meses no es suficiente. Para el pasar centro, ¿no? No, yo pienso que no. Nosotros deberíamos de tener un policía que dure 2 años y medio en una academia capacitándose. ¿Cuánto es el promedio de capacitación de un civil a convertirse en policía en sociedades? ¿Cuánto es el promedio de un profesional para salir de la universidad? 4 años. Entonces, ahí está la respuesta. Bueno, o sea, no, perdón. En Atillo, en la academia policial, para salir oficial sale 4 años. Sí, pero déjame preguntarle una cosa. ¿Realmente nosotros tenemos claro cuál es el perfil del policía que nosotros necesitamos en la República Dominicana? Eso es lo primero que debemos de definir. ¿Cuál es el policía que, en el discurso sí, en la práctica requerimos? No. Pero lo requerimos, pero resulta que no nos gusta. No, porque todos queremos 2 policías. Sí. Queremos un policía que meta preso al vecino cuando está subiendo la música muy alta, y queremos un policía que cuando la subimos nosotros muy alta nos dé un chance. Usted sabe, comandante, que estamos en una fiesta correcto, porque esta es una sociedad
líquida, Ahí está el como, decía Bauman. Lo que decía la doctora, el régimen de consecuencia, la parte de lo que es la policía interna, el servicio interno de darle revisión, y en todos los países del mundo existe esta consecuencia de cómo si el policía se está comportando de manera adecuada a los estándares que tiene. Y de fiscalización, ¿quién fiscaliza el comportamiento de esos policías? El llamado Departamento de Asuntos Internos de la Policía. Asuntos internos. Ajá, lo mismo que es un subalterno del director de la policía. Imagínese usted. Pero hay que tener... Escúchame, en la mayoría de los países del extranjero hay un comité integrado por policía y por ciudadanos, en el mismo nivel. Y cuando se va a evaluar una queja sobre un policía, no importa el rango, esas comisiones son las que deciden. Y no tienen hiel, con que como debe ser. Como debe ser. Sí. Pero aquí todo es una negociación, aquí todo es que un ahijado de fulano. Ahijado, que llamó el senador tal, que cuidado si le tocan a ese hombre, porque esta es una caricatura de país. Por eso es que no hemos podido llegar a ser una nación. Yo voy a decir una anécdota que veo en estos días de un joven que lo para la policía y le dice el muchacho, ¿usted sabe de quién yo soy hijo? Y el policía le responde, yo no sé de quién tú eres hijo, pero si tú quieres vete a hacer un examen de ADN para que sepas. O sea, te voy a poner una multa. Muy bien. Tú sabes una cosa también que a mí no sé si le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado y a personas andando, o sea, tú haces el vídeo. Un retén o un chequeo. Saludos, sí. ¿Tienen armas? No, siga. O saludos, comandante. ¿Usted es militar? Sí, adelante, siga, comandante. Pero porque yo diga que no tengo armas, usted sabe si yo no tengo armas. Porque yo diga que pero Víctor. Comandante, la generala dice, pero... Víctor, yo venía por la autopista Duarte y había un retén de día, diurno. Ahí por la salida de Pantoja, la salida que hay de Pantoja, de la autopista Duarte. Por los Alcarrizos, cerca de frente a los Alcarrizos. Y vienen y me detienen, armas, no tengo. El que viene detrás de mí, pero el policía me siguió hablando, haciéndome una serie de preguntas que no tenían nada que ver con un retén. Que si el carro era mío, que por qué yo no tenía intransferibilidad y esas cosas, y eso le importa a usted. Claro. Entonces, el que viene detrás de mí le dicen arma y el tipo saca una Glock. Una joya de Glock y le dice, sí, mire el permiso. El policía se regó, pero usted tiene un arma mejor que yo, usted es un civil, qué sé yo, que le dice él, porque yo me la compré. Pero que tampoco eran observaciones impertinentes. O sea, tampoco por eso es lo que te digo, pero es bueno, casi crea una reyerta con el señor que se molestó. ¿Por qué? Porque no estamos ante una policía profesional. Son dos comadres de un callejón que se ponen a discutir, una con el ciudadano, porque no hay un protocolo de abordaje donde la dignidad de la persona intervenida pues se mantenga en un rango necesario. Lo que pasa también, que yo creo, Virginia, perdón que le interrumpa, siguiendo ese hilo, que muchos de esos policías que son jóvenes de extractos humildes y que ven en el enrolamiento policial una vía de sostén para sí mismos y la familia, correcto, claro, que al tener un uniforme y un arma, lo dimensionan más allá de lo debido. Claro, le da poder. Entonces, ese perfil psicológico, ese pensamiento. Oye, lo que pasa es que posiblemente haya una carencia, pero no necesariamente una carencia económica. Una carencia emocional, una carencia de hacerse sentir, una carencia de yo soy jefe ahora, compadre. Sí, yo quiero ser autoridad, yo quiero dirigir, me humillaron, me pisaron. Pueden ser 1000 factores, estoy diciendo unas pinceladas. Pero como está la cabeza, está el cuerpo. Si ustedes se ven, vamos a ponerlo simple, una familia, como son los padres, lo que tú le dices en la educación a tus hijos, ellos aprenden un 80% de las cosas que ellos ven y un 20% de lo que tú le dices. Entonces, si estamos en una nación donde tú tienes una figura de autoridad y si esa autoridad no hace un desempeño de ejemplo, obviamente yo me la voy a buscar, porque, y excúsenme la expresión, popularmente dicen yo no voy a ser el más pendejo. Claro. Entonces vamos con esa crianza y vamos con esa formación donde no hay consecuencia, no hay cambio. ¿Entiendes? Porque yo digo, yo estoy sobreviviendo. Si lo hace uno por encima de mí, ¿por qué yo no? ¿Tú entiendes? Entonces, si no hay un ejemplo a seguir, si no hay consecuencias, si no hay una justicia para todos los niveles, no importa cuál sea,
entonces esto se va a volver a repetir. Pero esto, perdón, discúlpeme, esto podría aplicarse a cualquier carrera, a cualquier profesión. Entonces, claro. yo Pero no afecta tanto a la sociedad como la profesión. Pienso que lo más importante es poder definir cuál es el perfil de la policía que nosotros queremos para que más jóvenes capacitados, más jóvenes con más talentos, si pudiéramos decirlo así, ingresen a la policía. Porque no es lo mismo que ingrese un joven de muy escasos recursos a que ingrese un joven de clase media, porque el de clase media lo que quiere es ir a una profesión realmente que le deje otro tipo de recursos. Entonces, vamos a dignificar esta policía, vamos a hacerla mucho más atractiva para que más jóvenes quieran ingresar a la Policía Nacional. Eso es fundamental, pero hay un aspecto que nunca se ha tocado, y es el tema del respeto al escalafón en la policía. O sea, tú puedes dignificar a la policía. No, el asunto no es subirle sueldo, es respeto al escalafón. O sea, y el reconocimiento a los méritos, y el reconocimiento a los méritos. No porque tú seas sobrino de fulano. No, y que que un senador mandó uno, como me dijo a mí un día un general de la policía, me dijo, mire este carajo, llegó con una recomendación de un senador y ya él es un general igual que yo. Pero esto no se va a arreglar con una ley. Esto también está en la ley 590-16. O sea que ponerlo en esta ley es llover más sobre mojado. Sí. Entonces, cuando hablamos de escalafón es respetar realmente la ley que ya existía. Ahora, si vamos a hablar de una nueva ley, vamos a hablar de una ley que realmente esté, adecuada a los nuevos tiempos, que realmente tenga una estructura de capacitación mucho más avanzada que la que nosotros tenemos y que realmente cumpla con nuevas tecnologías que puedan ser mucho más beneficiosas para todos. Ahora, lo que la policía no puede seguir siendo secuestrada por un Consejo Superior Policial como ha sido hasta ahora. Que ¿Qué entiende usted que hay que modificar de la conformación de ese Consejo Superior Policial? El Consejo Superior Policial, que lo preside el ministro de Interior y Policía. En su defecto lo preside el jefe de la policía. La mayoría de los ministros de Interior y Policía, salvo honrosas excepciones como Chu Vázquez y ahora Farideh Raful, ni siquiera van a las reuniones. Y algunos mandaban un viceministro militar para dirigir un órgano civil como la policía, como lo hizo Monchi Fadul. Una pregunta. O sea, fíjate a ver lo que yo te estoy diciendo. Entonces, otra cosa, la sociedad tiene que formar parte del Consejo Superior Policial. El Consejo Superior Policial no puede ser la reunión de un contubernio entre los intereses de la policía. También el tema de la centralización, o sea, ¿hasta qué punto es posible que la policía de Pedernales sea dirigida por un director nacional cuando debe tener cierta independencia de operaciones en lo que respecta a realidades propias? Porque muchas veces la situación de la seguridad pública de Pedernales no es igual a la de San Cristóbal o a la de Atomayor. Por eso yo propuse que se dividiera en 5 regiones con 5 directores y cada uno responsable de la región que le corresponde. O sea, usted no tan solo va a tener el rango Actualmente lo hay, pero lo designa el director de la policía. Sí, pero no debe ser. Mire, una cosa que le quería preguntar también a la doctora Virginia Pérez ahorita, cuando hablábamos de la mentalidad. Antes, yo no sé si yo me estoy poniendo viejo, pero cuando yo era niño, mis compañeritos en el colegio, usted preguntaba, ¿qué tú quieres ser cuando sea grande? Y unos cuantos decían policía. Claro que hoy sí. Yo no creo que haya muchos que digan que yo cuando sea grande quiero ser policía. O sea, como que la aspiracional de hacer cumplir la ley, la autoridad, como que ya no se aspira como antes. No, porque lo que pasa es que es lo que estamos viendo, la nueva generación. O sea, hay un respeto a la autoridad, pero también no hay un respeto al ciudadano. No estoy generalizando, pero en una gran cantidad de veces que nosotros vimos, y quizás como tenemos acceso a las redes sociales y todo esto, pues estamos más expuestos a ver lo que está pasando y obviamente ya no hay una aspiración hacia ese puesto. ¿Por qué? Por todo lo que estamos viendo. La gente, hay mucha gran cantidad de personas que le teme a la policía, que si tú vas tarde de la noche y te paran un grupo de policía, tú no sabes qué va a pasar. Cuando décadas atrás tú te parabas y tú te sentías hasta seguro, no, mira, hay un policía aquí, yo puedo andar, yo puedo hacer esto, pero lamentablemente estas son secuelas, eso se llama estrés postraumático, o sea, hechos que no necesariamente te pasan a ti, te pueden pasar a otro, pero como estamos tan expuestos con las noticias y las redes sociales, estamos contaminados emocionalmente. Te voy a contar una anécdota sobre eso. Cuando yo trabajé con el diálogo, con Plan de Seguridad,
democrática, nosotros íbamos y trabajábamos con los policías en las escuelas públicas y llevábamos a la policía a dar charlas a las escuelas. Esto se llamaba policía de proximidad. La primera vez que entramos con la policía, los muchachitos decían, los niños decían, le dijeron, usted nos va a matar. Wow. Dios mío. Y luego ya de un tiempo trabajando con la policía de proximidad, cuando la policía entraba a las escuelas públicas a dar esas charlas, los policías eran agarrados de las manos por los niños y comenzó a cambiar lo que era la mentalidad. Entonces, es necesario trabajar con lo que es la policía de proximidad, policía comunitaria, policía cercana a la sociedad, para que realmente la gente comience a cambiar esa percepción y que vea que la policía es un ente de cordialidad y un ente de respuesta ante una amenaza. Ahora, hay una cuestión que hay que tener claro. ¿Qué es lo que procuramos? ¿Tener una policía reactiva o una policía preventiva? ¿Qué es lo que procuramos? Tener una sociedad con una policía muy eficiente, pero sin cultura de paz, o tener una sociedad con cultura de paz. Ahí viene el grave problema. Yo lo planteé en una reunión una vez en el Ministerio de Interior y Policía, que el sistema educativo no tan solo tenía que enseñar física, biología, matemáticas, que tenía que formar ciudadanos, darle los instrumentos básicos para formar ciudadanía. Y me dijo un viceministro del Ministerio de Educación que ellos tenían demasiadas materias para dedicarse a eso. O sea, fíjate a ver que en el Ministerio de Educación, cada vez que se le ha llamado para tratar de que dentro del eje de formación ciudadana se empiece con esos niños que son la materia prima ideal. Es que quitaron la moral y cívica. Sí, pero eso es un disparate, moral y cívica. No. Hay que formación ciudadana. Pero debería venir más de la familia que de la escuela. Pero la Debería familia ser. está atomizada y con Si no muchos tiene la base, problemas. no Es tiene la correcto. base. Sí, pero hay que formar la familia también. En la policía hay varios cánceres. Algunos ya los hemos tocado, el tema del irrespeto al escalafón, a los méritos, entre otras cosas. Las figuras de ciertos rangos que no son ejemplos positivos, sino todo lo contrario. ¿Podrá hacerse algo con eso? ¿Se podrá erradicar ese cáncer? Yo particularmente creo que Amputación. no. Sí, claro, eso sería lo ideal. ¿Y No, quién va a pero hacer que hay que eso? hacerlo. Del 1 al 10, Ya. ¿cuánto hemos avanzado en estos 5 años con el proceso de reforma del presidente Abinader? Yo diría, en términos, si fuera del 1 al 10, yo diría un 3%. ¿Y usted, Josefina? Yo diría que menos de un 3%. Yo diría que apenas un 1%, porque solamente hemos pensado en aumentar los salarios, en cambiar los uniformes y no hemos pensado en una reforma, realmente una reestructuración interna de la policía, del pensamiento y de la acción. ¿Y tú, Virginia? Bueno, yo diría que todavía falta mucho por hacer y que no se ha tocado la raíz del problema. Cuando se toque la raíz del problema, entonces vamos a tener un mejor año. Eso sí es cierto. Yo digo que un 3% porque ya... No, un por lo- 30, del 1 al 10. Un 3, yo digo, sí. Pero del 1 al 10 un 3 sería un es 30. un 30, pero ¿sabes por qué? Porque por lo menos el proceso de capacitación se le ha dado un sentido prioritario que antes no tenía. Antes enganchaban un policía y a las 2 semanas, si necesitaban un grupo de policías, le daban una pistola, un uniforme y lo mandaban a una misión. Hoy en día no se hace eso. Yo tengo mis dudas con respecto a eso, porque nosotros hemos estado viendo durante 5 años, esperando un programa de capacitación, un cambio en la reestructuración, más policías que supuestamente capacitados, por ejemplo, hay hoteles que se han alquilado para que se capaciten a muy alto costo los policías, y realmente lo que ha entrado a la policía no ha sido realmente efectivo. Entonces, la capacitación no ha sido efectivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hotel que se rentó estaba destinado para que se graduaran alrededor de 2.500 policías, y lo que hizo fue que trajo solamente menos de la mitad, menos del 50%. Entonces, si estamos invirtiendo tanto en adquisición de alquileres, vamos a invertir más en lo que ya tiene la policía para capacitarlos mejor, para revisar el programa y para que realmente queden en
en el entorno de la policía estos inmuebles. Pero yo prefiero 50 policías bien capacitados que 200 mal capacitados. Estamos totalmente de acuerdo. El tiempo se nos ha cumplido, pero el tema siempre dará mucho de qué hablar. Hay que darle seguimiento. Yo no soy tan optimista, y eso que en sentido general lo soy, pero ni modo, hay que seguir sembrando. Del 1 al 10 tú, pero escríbemelo ahí. No, yo te lo voy a decir después que le demos paso ahora mismo a Yunairi Almanzar.